Hola, bienvenidos a un nuevo Piccast, los podcasts del sector porcino de MSD Salud Animal en México. En esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe el ingeniero Gastón Imola con un tema realmente interesante que espero que les agrade. Y para empezar, Gastón, antes que nada, muchas gracias. Cuéntanos quién es Gastón Imola. ¿Quién es Gastón Imola? Gastón Imola es un ingeniero agrónomo, es alguien que se formó como ingeniero agrónomo y que con el tiempo se fue dando cuenta que lo humano era algo que le resultaba muy atractivo. Entonces, hoy Gastón Imola es alguien que busca generar bienestar a través del crecimiento de las relaciones. Y ese es el trabajo que me dedico a hacer dentro de las granjas porcinas. Excelente, Gastón. Y hablando de relaciones, obviamente relaciones interpersonales, mejores relaciones implican o quieren decir mejores resultados. Bueno, eso es algo que definitivamente es así, ¿no? Y en la granja no siempre se ve, pero si nosotros vamos a... ¿Te gusta el fútbol? ¿Sí? Bien. Fue un sí para el costado, como sí, pero no tanto. ¿Eh? Digo, en un equipo de fútbol, cuando las relaciones no son buenas, en el término de 90 minutos generan un resultado en el cual nosotros podemos ver si ese equipo está funcionando como un equipo o hay bandos o hay alguien que está separado del resto y después eso aquellos que comentan el partido lo hablan durante mucho tiempo, ¿no? Y vemos que cuando un equipo está muy cohesionado, tiene muy buenas relaciones entre sí, independientemente del resultado, eso en la cancha se nota. Entonces, es un equipo que si gana ha tenido que ver mucho con todo el equipo, por más que tenga alguna figura destacada, y si pierde, la pérdida también se asume en equipo, ¿no? No hay echadas de culpas o cosas de ese tipo. En la granja esto es un poco distinto. ¿Por qué? Porque hay sectores como puede ser la maternidad, donde los resultados se ven inmediatamente. De repente aumenta la mortandad, no sabemos qué está pasando, revisamos la atención de parto, hay alguna dificultad y descubrimos que dos personas del mismo equipo no se están hablando. Y si dos personas que juegan en el mismo equipo no se están hablando, ahí hay algo que estamos perdiendo, ¿no? Y ahora estoy hablando de la economía de la granja. Entonces, cuando nosotros trabajamos o ayudamos a esas dos personas y la relación se restablece, rápidamente se restablece la rentabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se da en la parte de reproducción? Se demora 3 meses, 3 semanas y 3 días hasta que descubramos cuál es el problema que ha causado estas fallas que tenemos en la reproducción y que vamos a seguir teniendo durante algunos meses más porque tenemos toda esa situación que se ha vivido y que ha sido muy costosa para la granja. Entonces, el trabajo en las relaciones y esto de ayudar a que los seres humanos que trabajan en una granja estén bien entre ellos es algo que no solo es bueno para el equipo de trabajo, para aquellos que están al frente de la granja, sino para la rentabilidad de la empresa también, ¿no? Sí, definitivamente, Gastón. Y tiene mucho que ver, como comentan, los ciclos, ¿no? Dependiendo el área de que hablemos, los ciclos son más cortos y el regresar al origen a veces es frustrante. Aquí en Ujú. México, te comento, Gastón, últimamente hemos tenido, los últimos años, la consolidación de la industria porcina, empresas que adquieren a otras empresas, cada Ujú. vez gestionan más granjas, no necesariamente construyen más, algunas sí están creciendo. Y en este sentido, Gastón, con tu experiencia, lo que plantea el reto humano, ¿la capacitación técnica es suficiente, Gastón? La capacitación técnica es necesaria porque incluso nosotros o aquellos que estén escuchando este podcast sabrán lo bien que se siente cuando somos competentes en hacer una tarea, ¿no? Entonces, el prepararse para hacer este podcast o prepararse para hacer el trabajo de la granja
hace que la persona se sienta muy bien cuando es competente para hacer tu tarea. Si te ha pasado que en algún momento te han puesto en algún lugar donde la tarea que te han encomendado no la sabías hacer del todo bien, es una situación muy desagradable. Entonces, la parte técnica es muy importante. Pero aquí toma relevancia todas aquellas cosas que están antes de lo técnico. Lo técnico sale de aquí, ¿no? De los lóbulos prefrontales. Lo técnico sale de lo racional. Y tenemos dispositivos que son muchos más veloces y que funcionan antes de lo racional, que son, por ejemplo, los emocionales. Entonces, en los lugares donde trabajamos en lo humano, en esto del desarrollo humano, y les enseñamos a las personas a relacionarse entre ellas, a conversar, a cómo generar confianza, a cómo resolver sus conflictos, a cómo a veces interpretar una situación de una manera distinta a la que la ha interpretado en un inicio, esto de interpretar que el otro compañero deliberadamente o a propósito le hizo algo y darle la opción de que piense de que, bueno, quizás no se ha dado cuenta, y esto contribuye mucho a, aquello que tiene que ver con el desempeño de lo técnico. ¿Qué quiero decir con esto? El mejor cirujano del mundo, si el día que tiene que operar su hijo ha tenido un accidente y eso lo tiene dando vuelta o lo tiene ocupado, no va a estar pudiendo ser el mejor cirujano del mundo ese día, porque hay algo que está antes que eso. Si en la granja, para dar el 100% de lo que puedo dar, me ha pasado algo en mi casa o me ha pasado algo en las relaciones de la granja, ese es un momento en el que no voy a estar al 100%, ni voy a estar dando todo aquello que puedo dar, ni voy a estar prestando atención a ver si puedo lograr ese cuarto de lechón más en el momento del nacimiento para que los números de la granja se disparen, ¿no? Sabemos lo que es lograr 0,25 lechón nacido vivo en una granja que tiene 5, 10 o 20.000 cerdas, ¿no? Eso es una cantidad de dinero muy grande al final del año, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro que sí, es importante, pero no alcanza con lo técnico. es correcto. Hablas mucho de las relaciones y hablando de seres humanos es complicado, pero quién nos enseña a relacionarnos con nuestros semejantes, Gastón? Bueno, mira, en general cuando nosotros hablamos de que algo es complicado o que es difícil, muchas veces tienen que ver con que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? El alemán es un idioma muy complicado o es difícil. Para mí, que nunca he estudiado alemán. Quizás para alguien de mi edad que sí ha estudiado alemán, el alemán deja de ser difícil o complicado. Lo mismo pasa con el fenómeno humano. La producción porcina se ha ocupado del desarrollo de tecnologías en lo relacionado con la sanidad, con la infraestructura, con la nutrición, con la genética, desde hace muchísimos años. Tú sabrás mejor que yo desde cuándo. Ahora el factor humano, las tecnologías humanas, que sí están desarrolladas desde hace mucho tiempo y muchos años, no se han puesto en funcionamiento o no se han puesto a disposición de este trabajo, ¿no? de la porcicultura, como sí se ha hecho quizás en algunos otros ámbitos de las empresas donde se ha tenido en cuenta esto de el coaching o los psicólogos o los recursos humanos, pero no los recursos humanos que liquidan sueldos, contratan y despiden, sino aquellos que están ocupados de lo humano, ¿no? Entonces, sencillamente las complicaciones que tenemos, no sé si sencillamente quiero retractarme de eso, pero las complicaciones que vemos es por nuestra gran incompetencia respecto de cómo actuar en determinadas maneras. Entonces, ¿quién nos enseña? Cualquiera que esté preocupado por lo humano y le dedique tiempo a lo humano, de esa persona podemos aprender algo. Y aquí quiero ir desde aquel amigo que te escucha cuando tenés un problema
al sacerdote del pueblo, al un psicólogo o al ámbito del coaching, donde aquellos que hacemos coaching en general tenemos visto el potencial humano, ¿no? Esto de darle algo a una persona y ver que esa persona crece, 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 crece. Y no importa si esa persona está dentro de una granja o está fuera de ella, si esa persona tiene un máster o si es alguien que ha terminado un tercero de primaria. Digamos, el potencial de lo humano cuando nosotros nos ocupamos de ello, diría que no tiene límite, ¿no? Entonces, digo, hay varios lugares a los cuales recurrir, pero sí que en nuestra industria está poco usado. Sí, como que es un tema que recientemente se le está dando la importancia que debiera. Anteriormente yo creo que nada más pensamos que estábamos cuidando animales y no están así. Hablamos Claro. que son personas cuidando animales, ¿no? Sí, y que la empresa o aquellas personas que estén al frente de la granja tienen que tener conciencia de que ellos no son productores de cerdos, sino que ellos están al cuidado de personas que producen cerdos. Entonces el trabajo de ellos es que esas personas estén bien, se sientan bien, estén a gusto, estén bien pagos, eh, tengan los momentos de descanso que necesitan, tengan las comodidades en cuanto a la cocina, en cuanto a la ropa que necesitan, en cuanto a las herramientas que necesitan, en cuanto a los sanitarios, en cuanto al transporte. Digamos, todo eso contribuye a que esas personas estén bien y ese bienestar después se vuelca a la rentabilidad de la granja. Definitivamente. Muchas veces hablamos del confort de los animales, pero no hablamos del confort del personal. O sea, Claro, finalmente eh, eso trasciende. eh, conversábamos con alguien de aquí de Argentina que se dedica a la parte de etología de los porcinos, ¿no? Y un día en el cual coincidimos en una charla y él me escuchaba y él me decía, dice, tengo que reconocer que sé más de los porcinos que de las personas. Dice, y por ahí necesitaríamos saber, porque en ese desconocimiento de lo humano, desde las partes de mayor responsabilidad de la empresa, muchas veces generamos las condiciones adversas para que las cosas funcionen. Mira, a veces un equipo de trabajo hace un pedido de jeringas porque se les han roto las que tenían o han tenido algún accidente o algo cambió y han descubierto que si le ponen una prolongación a la jeringa eso es más cómodo y tiene más velocidad. Pero desde el sector de compras de la empresa le demoran el pedido y eso se corre una semana y se corre un mes y a veces se corren 3 meses. Y eso genera una desmotivación en el personal que si supiéramos el costo que tiene eso que parece tan poco importante, lo resolveríamos mucho más rápido, ¿no? Cuando nosotros sentimos que estamos haciendo nuestro trabajo y que estamos entregando el 100, pero aparte hay gente al costado que nos está cuidando y que cuando nosotros necesitamos algo y se lo pedimos, él nos dice, mira, no lo estoy consiguiendo, pero dame un día más y al otro día te llama y te dice, va a estar llegando dentro de 3 días y todo eso hace que nosotros sigamos muy interesados por dar ese 100%, ¿no? Y por supuesto que se da y mucho más rápido el fenómeno contrario. Claro, Cuando claro. percibimos que no tenemos apoyo, cuando percibimos que no nos cuidan, eso se desordena mucho más rápido. Y es muy fácil en una granja, sobre todo cuando eso pasa, Raúl, al final en el engorde, que las cargas empiecen a salir con 8, 10, 12 kilos menos por animal que se vende, ¿no? Y empezamos a revisar la nutrición y empezamos a revisar la sanidad y en general, la mayoría de las veces, es el factor humano, es la mano de las personas que no está haciendo por algún motivo aquello que se necesita hacer. Y cuando vos multiplicas 5 o 10 kilos por animal que se vende,
de nuevo, al final del año, Y eso ya es tarde cubriría cualquier cosa, ¿no? sí, ya es tarde para reaccionar, ¿no? Ya el daño está Claro, hecho y claro, lo que viene atrás. Y en ese claro. sentido, Gastón, me gustaría preguntarte entonces, ¿cómo defines tú compañerismo, cooperación y compromiso en estos equipos a nivel de granja? Bien. Mira, ahí hay algo muy importante, ¿no? Y que en las organizaciones muchas veces no se tiene en cuenta. El compañerismo que cuando nos reunimos para preparar este podcast me comentaste que era una palabra que también se usaba en México, ¿no? El compañerismo es ese vínculo valorado que tienen personas que trabajan en un mismo espacio físico y detrás de un mismo objetivo. ¿Qué tiene de importante esto? Que se necesita el espacio físico compartido y que se necesita que la empresa, la granja y el sector transmita cuál es el objetivo a lograr de ese equipo de personas. Entonces muchas veces nosotros pedimos que la gente de reproducción sea compañera de la gente de engorde. Y nunca le hemos dado la posibilidad de que ellos desayunen juntos todos los días o almuercen juntos. Entonces no hay un espacio físico compartido, entonces no hay forma de que haya compañerismo. Hay muchos mecanismos para que después esto se dé de una manera, ¿no? La organización de reuniones, en general cuando son entre sectores puede ser una semanal muy corta de 45 minutos, pero donde nos reunimos, donde ellos conversan, se encuentran, se ven, empiezan a percibir cómo piensa uno, cómo piensa el otro. Entonces, si no generamos eso, no puede haber compañerismo. El compañerismo es eso que hace que yo me dé vuelta y en esa valoración del vínculo en el que yo veo que necesitas ayuda, yo vaya y te brinde la ayuda. ¿Qué es esto de la coordinación? Coordinar es coordenar, es ordenar entre muchas personas el proceso productivo también, pero a veces es el productivo más el administrativo, y a veces es el productivo más el administrativo y el que tiene que ver con el mantenimiento de la granja. Y eso de nuevo necesita de la predisposición humana, de las conversaciones, de ser, de haber tenido alguna noción o haber sido capacitado para ver cómo escucho, cómo me comunico, cómo trabajo la confianza con el otro. ¿Mm? Entonces, eso muchas veces es difícil, como traías antes, o es complicado en una granja familiar de 5 personas. Imagínate cuando en la granja hay 150, 160 personas. Y es un sistema social absolutamente distinto. Y en la cual además tienes una rotación de personal del 10%. Y cada persona que entra cambia ese sistema social, no es el mismo. Entonces fíjate si hay trabajo para hacer en ese lugar donde son las personas las que manejan toda la demás tecnología, ¿no? ¿Cómo necesitamos invertir en tecnología humana para que después la genética, la nutrición, las instalaciones y la sanidad expresen su máximo potencial, ¿no? Ese es el desafío que tenemos. Y esto del compromiso. Comprometerse es elegir. Eh, Cuando yo le pido a la gente que haga algo y la gente me dice, sí, ahí he elegido hacerlo, digo, estamos en una época donde necesitamos ser atractivos en nuestras propuestas para que la gente nos elija. Necesitamos a esas personas explicarles de qué se trata lo que van a hacer, formarlas y mostrarles toda la continuación del proceso para que esa gente elija, se comprometa a hacer eso con dedicación. Necesitamos pagarles bien a las personas para que la gente elija quedarse y no esté continuamente mirando afuera a ver dónde consigue 10 pesos más, ¿no? Y que le cueste y que piense más de una vez en irse de ese lugar porque ha elegido quedarse ahí, porque es bueno el sueldo y porque es buena la gente que tiene alrededor. Entonces, digo, son 3 factores esto que trajiste sumamente importante para trabajar en las personas de esa granja, ¿no? Y cuando las personas empiezan a entender esto,
es cuando el sistema social empieza a estabilizarse. Tenemos menos rotación y tenemos equipos de trabajo más consolidados. Siempre hay alguien que va y que viene, necesitamos estar preparados para eso. Y quizás que hasta esté bueno que se vaya. Hay No personas que funciona así. decimos, bueno, ojalá renuncie rápido, pero digo, debemos estar en paz aquellos que estamos al frente de las granjas en que le hemos puesto a disposición de las personas todo aquello que necesitábamos para que ellas estén bien y nosotros podamos pedirles que entreguen el 100%. Correcto. Ahorita hablamos de personas, digamos, en un estatus similar, eh, pero siempre surge cuando hablamos de grupos de personas trabajando en conjunto la palabra líder. En Ajá, ese sentido, te pregunto, ¿el líder nace o se hace? bien. ¿Conoces líderes que han nacido líderes? Hasta que no demuestran, pues no sabemos que Bien, eran líderes. pero sí que lo han demostrado y tú has dicho, mira, esta persona viene de casa ya con esto puesto, ¿no? Los hay. ¿Y conoces alguno que a través de su formación, de preocuparse por el tema, se haya transformado en un líder? Sí. También, sí, Y después está ese fenómeno extraordinario que es cuando alguien nace y además se hace. A ese don que tiene le agregan competencias, le agregan habilidades, pero si vos me lo permitís, quiero ir a una pregunta que quizás sea más relevante que esa, que es si el líder se compromete con ser líder. correcto. Entonces, muchas veces dentro de las granjas tenemos en puestos que no son de liderazgo, sino que son que están ahí más operativos y de repente vemos a alguien que tiene todo esto, que es el que va a hablar con las personas, que es el que concilia a dos compañeros que han discutido y se han peleado, es el que le dice al encargado de área, no te preocupes, yo voy a hablar con ellos, pero llegan hasta ahí, ¿no? No quieren ir un poco más lejos. Entonces, hay un desafío importante en esto de aceptar o de ponernos de acuerdo en que el líder se nace, se hace y se puede nacer y además hacerse también, que es esto de trabajar adentro de nuestras granjas ubicando a esas personas y que esas personas se animen a esto de elegir liderar esos equipos. Y muchas veces no lo hacen por esto de que, ¿cómo voy a hacer con estas personas que yo ahora soy compañero y después mandarlos porque voy a estar en una posición superior? Cuando ellos entienden que no hay necesidad de mandar, de dar órdenes, sino que hay que meterse en un esquema de comunicación donde cuidemos las relaciones y trabajemos con el resto del equipo desde el compromiso y la confianza, se dan cuenta de que incluso pueden hacer la tarea que vienen haciendo, ayudando a organizarla y haciéndola más liviana para todo el mundo, ¿no? Entonces ahí es cuando se despierta. Entonces digo, bueno, la pregunta es cómo hacemos que aquellos líderes que ya tenemos se comprometan con el liderazgo de los equipos, de los sectores, de la granja, ¿no? El compromiso sin duda es bien importante. Gastón, y ahorita comentaste dijiste una palabra del compromiso, además del compromiso. em, me estaba botando la palabra culpabilidad. Hablando de gestión de personas y demás, siempre cuando hablamos de un trabajo en equipo, siempre hay alguien que no se compromete, probablemente, y que dice, híjole, es que yo no fui, fue lo fulanito, ¿no? Siempre echamos la culpa a alguien más y es muy complicado decir, fue mi responsabilidad asumirla. ¿Cómo Claro. gestionamos esta parte de la culpabilidad? Mira, yo tengo 2 hijos en casa y mientras vivían los dos, eh, cuando teníamos que ver quién era el que se había comido el pedazo de chocolate que habíamos guardado para la cena, siempre había la posibilidad esa de decir, fue Juan o fue Violeta o fue papá, que generalmente tenían razón en eso, ¿no? Pero bueno, es esto de, de, de sacar aquello que pasó
de nuestra zona de dominio, de manejo, ¿no? Y poner la culpa afuera, ¿no? O en el compañero, o en el encargado, o en la granja, o en la situación económica, o en el gobierno, o en el mercado. Cuando trabajamos en el liderazgo necesitamos trabajar o formar personas que miren hacia adentro, ¿no? El, el, el líder es una persona que vive una vida de acciones deliberadas, que ha logrado la capacidad de elegir qué va a hacer. ¿Se entiende, Raúl? ¿Sí? Yo siento Sí, que he liderado mi día cuando yo estuve en dominio de aquello que quería hacer en el día, ¿no? Y que ante las circunstancias que se nos presentan, se pregunta, ¿qué puedo hacer yo en estas circunstancias? No a ver quién es el culpable. Ya veremos eso, quién fue el que cometió el error, quién fue el que rompió esto. Digo, esa es una conversación. Ahora, el líder tiene que llegar al lugar, ver lo que pasó y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos resolverlo? El líder es alguien que cuando algo sale mal se cuestiona, se hace cargo, tiene la habilidad de dar respuesta, responsabilidad como opuesto a la culpabilidad. Tiene la habilidad de dar respuesta ante lo que ha pasado. Y sobre todo en las situaciones malas, ¿no? Porque cualquiera de nosotros ante un buen resultado decimos, fuimos nosotros. Ahora aquel que dice, bueno, nos equivocamos nosotros cometimos el error, nosotros fuimos los que no tuvimos en cuenta esto, ya hemos visto que lo hecho por esto y por esto, y que la próxima vez lo vamos a hacer de esta otra forma. Ahí aparece la noción de responsabilidad. Entonces, dos palabras muy importantes para esto del liderazgo. Compromiso como sinónimo de elección. Yo elijo estar al frente de este equipo. Y después le sigue en importancia responsabilidad, que es dar respuesta por la elección que yo hice. Entonces, a ver, quiero sacarlo del ámbito de la granja y llevarlo al ámbito de nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros nos comprometemos con determinadas acciones o con determinados sucesos y después respondemos ante los resultados que se dan, nosotros estamos liderando nuestras vidas, ¿no? Adentro de la granja, en el ámbito del trabajo, es lo mismo. correcto. Me surgen muchas preguntas, pero quisiera concretarme a una en particular. ¿Cómo generamos confianza en ese sentido para evitar este tipo de situaciones? Bien, es una palabra muy importante la confianza también, ¿no? Trajimos el tema del compromiso, trajiste el tema del compromiso y ahora traes el tema de la confianza. Y quizás para otro podcast podemos hablar de comunicación, que es la otra muy, muy importante, ¿no? Eh, la confianza, si tú revisas cuando confiaste en algo, es un depósito de valor que hacemos por alguien o por algo. Cuando hablamos de la fianza en el ámbito de lo legal, hay alguien que ha estado, lo han puesto tras las rejas y ha salido bajo fianza. Quiere decir que alguien ha depositado el dinero, ha hecho el depósito de valor y esa persona ha salido dejando ese depósito con la promesa de que va a volver a dar cuentas cuando el juez se lo pida y que entonces vamos a recuperar el dinero, ¿no? Y que no se va a ir a ningún lado. Nosotros generamos confianza en otras personas cuando nosotros hacemos un depósito de valor en la otra persona y empezamos a tratarlo desde esa confianza. Y no estoy hablando de una confianza ciega donde no hemos medido el riesgo, donde no hemos imaginado algunas consecuencias que eso tiene respecto a depositar el valor en el otro. Fíjate vos, por ejemplo, en el tema de delegar un trabajo, ¿no? Ese es un acto de confianza importante. Entonces, le hemos pedido que mire cómo hacemos el trabajo nosotros, después le hemos pedido que haga el trabajo junto con nosotros, después lo hemos dejado que
que él haga el trabajo y nosotros lo hemos estado supervisando, y después cuando hemos sentido que ya era hora de dejarlo solo, lo hemos dejado. Después lo que funciona después de eso es un mecanismo mágico que tenemos los seres humanos que se llama reciprocidad. Y eso es algo que en general, en el 99% de los casos funcionan. Cuando yo confío en alguien, es altamente probable que el otro deposite la misma confianza en mí. Y nosotros vemos confianza, o el otro nos ve como personas confiables, cuando nosotros nos involucramos, cuando nosotros somos sinceros, cuando nosotros somos competentes en lo que hacemos y cuando hemos sido competentes muchas veces, ¿no? Cuando el otro ve que sabemos hacer lo que estamos haciendo, ahí la confianza crece. Es un tema muy largo el tema de la confianza y el cómo aprender a construirla, ¿no? Pero creo que con esto por ahora podemos avanzar. Perfecto. Como comentaba, bueno, dijiste, es un tema muy amplio, todas las relaciones humanas son un tema muy amplio, pero lo que no podemos controlar es el tiempo, Gastón. Quiero agradecerte mucho tu participación en este podcast de MSD Salud Animal en México, y definitivamente te buscaremos más adelante porque quedaron muchos temas por ahí que podemos tratar y que obviamente tú manejas excelentemente bien. Muchísimas gracias, Gastón. Gracias Raúl, y gracias por permitirme llegar a personas de México, y ojalá que les sirva, y a disposición para lo que necesites, Raúl. Gracias, Gastón. Y a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar este capítulo y los esperamos en los próximos episodios de Piccast. Los pueden acceder a través de nuestra web y los esperamos en la próxima. Hasta luego.